Bueno, buenos días estudiantes. A continuación vamos a ver lo que relacionado con el tema de integración, la materia de integración que vamos a ver para esta práctica. Bueno, ya ustedes van a ver el lunes la clase con Henry de este tema y yo entraría específicamente a la programación de un par de métodos, ¿verdad? Bueno, un método, pero es muy similar al que vamos a ver también en otra diapositiva, ¿verdad? Bueno, voy a empezar. Esta presentación es bastante corta, pero básicamente lo que se busca es programar un método de integración, ¿verdad? Aproximado, como es el caso del método de trapecio compuesto. Ustedes ya verán en la clase que existe el método sencillo, ¿verdad? Simple, eh, pero lo que hace reducir el error es aumentar la cantidad de intervalos para el método de integración, ¿verdad? Entonces es cuando ya se hace un método compuesto. En este caso, aquí les presento el método de trapecio compuesto, ¿verdad? Donde ustedes conocen que, bueno, tienen que tener una función a la cual se quiere aproximar esa integral, perdón, n, que corresponde al número de subintervalos en los que se va a dividir el intervalo de análisis, ¿verdad? Delimitado por el límite inferior a y el límite superior b, ¿verdad? Y h, que va a ser en este caso el tamaño de ese intervalo, ¿verdad? ¿Y cómo se calcula? Bueno, pues ese intervalo total, b menos a, dividido entre la cantidad de subintervalos. Y eso nos daría el tamaño de cada subintervalo. ¿Ok? Otro de los métodos, como les digo, bueno, aquí les planteo los métodos ya compuestos porque son los que van a presentar menor error. Entonces, vale la pena programar estos, ¿verdad? Que son los de mayor precisión. Otro es el método de Simpson compuesto, que es muy similar al anterior, simplemente que, bueno, si me devuelvo aquí el de trapecio, podemos ver la forma de la aproximación, ¿verdad? La integral se aproxima como b menos a, en este caso xn es b y x1 es a. Esto se puede dividir entre 2n, ¿verdad? Se lleva esto acá. Y luego lo tenemos que multiplicar por todo este término, que corresponde a una suma de evaluar la función en el límite a, más evaluar la función en el límite b, y todos los valores que estén intermedios entre a y b. Por ejemplo, si vemos aquí en esta figura, x0, digamos, sería a, x4b. Entonces, estos términos x1, x2 y x3 irían acá, ¿verdad? En una sumatoria. Primero se evalúan en la función, luego se suman esos valores evaluados y se multiplican por 2. ¿Ok? Esto es simplemente tener un buen orden de programación y van a ver que es bastante sencillo. Mientras que en el método de Simpson es algo muy similar, pero aquí se discretiza de forma, o se diferencian los términos que son pares e impares. ¿Ok? Entonces, de igual forma, ¿cómo se estima? B menos A dividido entre 3n, ¿verdad? Esto lo podemos llevar de una vez afuera. Y luego se multiplicaría por esta suma, estos términos aquí, que son 4 términos, ¿verdad? Evaluar la función en A, en el límite A, evaluar la función en el límite B, y luego acá es importante conocer cuáles valores, estos x1, x2, x3, ¿verdad? Los que se encuentran entre A y B, son par o impar. Entonces, los que son pares se evalúan en la función, luego se suman y por último se multiplican por 4. Y lo mismo se hace para los términos impares, ¿verdad? Pero en este caso, van a ir, esa sumatoria de valores evaluados va a ir multiplicado por 2. Aquí nada más esto, sepan que hay que tener bastante orden, ¿verdad? Identificar cuáles son los pares o impares para poder utilizar este método. Y h se calcula de la misma forma, ¿verdad? Sería límite superior b menos límite inferior a dividido entre n. Dice que para este método el número de subintervalos debe ser par. ¿Okay? Entonces aquí pues les dejo esto.
Y la idea entonces sería programar bueno, a partir de este pseudocódigo, programar el método de trapecio compuesto o compuesto de trapecio, ¿verdad? Es bastante sencillo y similar a lo que hemos venido trabajando en las otras prácticas. En este caso, como parámetros de entrada, en este archivo function, necesitamos la función, ¿verdad?, a la cual queremos realizar la integración, los límites inferior y superior a y b, y n, el número de subintervalos en los que se desea dividir el intervalo de integración. Como salida, entonces, tendríamos la aproximación de la integral. ¿Ok? Entonces, el primer paso sería calcular el tamaño de cada subintervalo. Es decir, h, que sería b menos a entre n, todos son parámetros de entrada. Luego vamos a generar un vector con cada uno de los valores, ¿verdad? X sub 0, X sub 1, X sub 2, y así sucesivamente, tal y como vimos en esta imagen, ¿verdad? Donde uno va generando cada uno del paso, ¿verdad? De los datos que van a ir ingresados en las ecuaciones. Okay, entonces esto hace como Vx es un vector que va desde el valor A, el valor mínimo del intervalo, al paso de h hasta llegar a b. Ok, y luego entonces con una variable que se llama L definimos el tamaño de Vx. Ustedes ya saben cómo determinar el tamaño de un vector. Luego en el paso 4 y 5 lo que hacemos es evaluar dentro de la función el valor de A y B. Ok, esto ya ustedes también saben que existe el comando Fival y con esto lo pueden hacer. Paso 6, viene un ciclo for, que nos permite calcular los valores. Voy a devolverme al método, ¿verdad? Que nos va a permitir hacer esta evaluación. Entonces, para un i de i igual a 2 hasta n-1, habría que evaluar todos esos x. Ya creamos las x porque serían esos valores del vector vx, ¿verdad? Entonces yo le pongo que para i que va desde 2 hasta l-1, ¿verdad? Que evalúe cada uno de esos x sub i o vx sub i y que me devuelva ya el resultado evaluado. Entonces esto que está acá es un vector, ¿ok? Esto que va a tierra acá es un vector con todos los datos evaluados. Si yo luego sumo cada uno de esos valores de este vector, con el comando sum ya tendría la sumatoria de esos valores evaluados, ¿verdad? Que están entre el límite a y b. Esos x que están dentro de ese intervalo. Y por último, simplemente yo calcularía la aproximación, que sería h medios por FA, calculado en el paso 4, más 2 veces esta sumatoria, más la función evaluada en B. Ok, este es un método bastante sencillo. Espero que lo trabajen durante la semana y el jueves lo podemos ver si tienen consultas. Básicamente es el que ustedes tendrían que programar. Este otro, vean que es bastante similar, a excepción de que aquí hay una pequeña diferencia, ¿verdad? Bueno, esto también cambia el denominador un poco en el método de Simpson, pero acá tenemos que discretizar cuáles son pares o impares. ¿Ok? Entonces, para eso ustedes pueden utilizar el comando de módulo, MOD, ¿verdad? Mod, para darse cuenta si son pares o impares. Eso lo pueden explorar ustedes por su propia cuenta dentro de MATLAB o en la página de MATLABs. Y este es el método que ustedes tienen que utilizar para la tarea. Entonces, bueno, yo les doy el pseudocódigo de este, pero ustedes tienen que desarrollar el código de este también para lo que es la práctica. Entonces, sin querer queriendo, les estoy dejando los dos, ¿ok? Y se pueden basar mucho para el de Simpson en este pseudocódigo, simplemente que aquí habría que hacer un paso más, ¿verdad? Esto cambiaría también acá. El paso 7 y 8 serían diferentes y dentro del for cambiaría un poco, ¿verdad? La parte de la estructura. Entonces, eso sería lo correspondiente a esta clase de integración. Bueno, ya si tendrán dudas lo vamos a ver el jueves. Y si tienen cualquier otra duda al respecto sobre integración, ¿verdad? O temas anteriores, lo podemos ver la siguiente clase del jueves.
Entonces, muchas gracias.